de fundamentos de contabilidad. Este grupo corresponde al 2210B04, los grupos 1, 2, 3 y 4. Para esta semana tenemos nosotros el lapso de tiempo comprendido entre el 7 y el 13 de noviembre. La actividad de la semana que tenemos es el segundo parcial. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar en este segundo parcial? Debemos de tener en cuenta algo. Hay algo muy curioso que me está sucediendo, y es que los estudiantes, algunos, montan la actividad y me escriben: profe, yo pensé que era uno solo. Desde el primer encuentro sincrónico les vengo diciendo, quien no monte la actividad no le será calificada. Ya en esta vez sí me voy a poner serio. Quien no monte su actividad, si somos 3, los 3 montan para que nos quede evidencia. Si lo montó uno solo y los otros 2 están anotados en ese trabajo y no hay evidencia, le será calificada con 0,0. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿cierto? Esta semana, en este segundo parcial, nos dice que la temática que vamos a trabajar son las cuentas del balance. Cuando nosotros hablamos de esas cuentas del balance, recuerden que son aquellas que van enumeradas con el 1, serían los activos, 2 pasivos, 3 patrimonio. Aquí no vamos a tener sino esos 3 elementos, ¿cierto? Entonces, con la información que vamos a tener nosotros, nos dice con la información suministrada, en el archivo adjunto el estudiante deberá clasificar de acuerdo a la estructura definida en el balance general. Entonces nosotros vamos a tener, dentro de esa estructura, vamos a armar esos 3 grupos: activos, pasivos y el patrimonio, ¿cierto? Y luego, dentro de ese grupo de activos, vamos a meter nosotros lo que serían los activos corrientes y luego los no corrientes. Asimismo, lo vamos a hacer en los pasivos, los corrientes y los no corrientes. Cuando nosotros hablamos de activos corrientes, también son llamados activos disponibles o a corto plazo. Entonces, en el listado que a continuación les mostraré, ustedes podrán identificar en un listado de cuentas, empezar a diferenciar cuáles son activos, cuáles podrían ser corrientes y cuáles no corrientes. Los activos no corrientes son todos aquellos activos que nosotros podemos decir que son activos fijos o a largo plazo. Entonces, la diferencia entre los corrientes y los no corrientes es que los corrientes se pueden convertir muy rápidamente en efectivo. Caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones, todo lo que usted pueda mover rápidamente en efectivo. Y los no corrientes son construcciones, edificaciones, vehículos, terrenos, bueno, cantidad de activos que tenemos nosotros en la clasificación. De igual manera, en los pasivos tenemos nosotros pasivos corrientes y no corrientes. Lo mismo, los pasivos corrientes son todos aquellos a corto plazo. Entonces, un sobregiro, por ejemplo. El sobregiro es cuando nosotros tenemos en el banco nos presta la plata, pero por 1 o 2 días para nosotros cubrirlo luego. Se maneja una cuenta corriente y te pueden pasar un cheque. No tenés fondos, el banco te prestaría la plata, ahí es un sobregiro, y hay que cubrirlo inmediatamente, ¿cierto? Esos son a corto plazo. Eso no te van a dar 1 año, 2 años, no. Entonces, en ese orden de ideas, vemos nosotros que los a corto plazo son los que debemos desembolsar muy rápidamente. Y los a largo plazo sí serían todo ese tipo de deudas que nosotros tenemos, que podríamos decir que serían a más de 1, 2 o 3 años, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, vemos nosotros en este listado, tenemos los activos, aquí están todos mezcladitos: activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, y lo de el patrimonio, ¿cierto?
tengan muy en cuenta que las cifras que están en rojo con un signo negativo van restando al balance general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted me dice que el vehículo tiene un valor de 1.611.285, debajo de ese vehículo debe de ir la depreciación acumulada del vehículo. Si tenemos construcciones y edificaciones, debajo de construcciones y edificaciones iría la depreciación acumulada para que se le reste al activo. ¿Qué es la depreciación? Entonces, en términos contables, la depreciación es la pérdida sistemática de valor de un activo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa pérdida de valor sistemático, decimos que no es un desembolso de dinero de una vez, ¿cierto? Sino que va perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. Eso nos quiere decir que tienen una vida útil. Para las construcciones y edificaciones sería de 20 años. Maquinaria y equipo, muebles y enseres de 10 años, vehículos 5 años, entre otros, ¿cierto? Entonces mire que cada uno tiene como una vida útil. Esto es para que nosotros lo tengamos muy presente y en el momento mismo de poder tomar decisiones, miremos si ya está depreciada en un 100% o no. Javier, Hanner, cuéntame. Sí, señor. Profe, pero usted me está hablando de las construcciones. Luego eso a medida que después de los 20 años, eso se valoriza más, ¿sí? Venga, yo le explico eso, que ahí hay un concepto que es bueno que lo tengamos presente. Las construcciones y edificaciones, las construcciones y edificaciones tienen 3 valores. Tienen un valor comercial, es el que decís que se valoriza más, ¿cierto? Tiene un valor catastral, que es la base para que el municipio, el departamento o la nación te cobre los impuestos sobre ese activo. Y el valor contable. Entonces miren los 3 valores: valor comercial, valor catastral y valor contable. Nosotros estamos hablando en términos de valor contable. Mire algo muy sencillo. Transcurren 21 años. La vida útil de un edificio, de una bodega o de cualquier tipo de construcción o edificación serían 20 años. A los 21 años, contablemente, ¿cuánto vale? No tiene ningún valor, contablemente. Comercialmente, claro, se subió el valor. Catastralmente, si no pasa una obra significativa por allí, se va a mantener estable el valor del catastro. Entonces, mire que son dos situaciones con respecto a la fijación del valor. El valor comercial sube constantemente, ¿cierto? El valor catastral, si hay una obra significativa, se puede incrementar o sostenerse a través del tiempo. Y contablemente, a ese sí es la pérdida de valor sistemático. O sea que a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo el valor. ¿Cuánto vale contablemente a los 21 años un edificio? Hanner, no vale nada, contablemente. Pero comercialmente se pudo haber duplicado o triplicado el valor del activo, comercialmente. Entonces, lo que se hace es simplemente para cuestión de manejar las situaciones a nivel de impuestos, se le va restando ese valor a los activos. Y hay métodos de depreciación. Entonces, si nosotros nos metemos por allá, eso no es del curso, pero podríamos hablar de la depreciación en línea recta, que es el valor del activo sobre la vida útil. Eso nos va a dar a nosotros un estimado y eso es lo que se le va a ir restando periodo a periodo. Hasta los 20 años, ya a los 20 años contablemente no tiene ningún valor. Un vehículo a los 6 años contablemente no tiene ningún valor. Comercialmente sí tiene un valor. Entonces mire que el estimado va a ser diferente. Entonces ya nosotros desde ese punto de vista podemos entrar a mirar otras situaciones, ¿cierto? Entonces,
La intencionalidad de que cojamos este ejercicio y separemos las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. Y luego, ya armados esos grupos, entramos a separar cuáles son activos corrientes, cuáles son activos no corrientes. Luego cogemos pasivos corrientes, no corrientes y el patrimonio. Siempre cumpliendo con la función principal, ¿cierto? La ecuación contable nos dice que los activos, la suma de todos los activos va a ser igual a los pasivos más el patrimonio. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces, si yo vengo sumando y me encuentro con esos valores negativos, los resto y me tiene que dar lo mismo que la sumatoria de los activos más el patrimonio. Eso sería el trabajo que nosotros tenemos para esta semana. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda. Como decías, cuénteme. Ahí, o sea, me quedas como una inquietud en lo que usted dice. Después de 20 años ya no tiene valor contable, pero comercialmente sí. ¿Cómo sería entonces eso ahí como para uno vender? Hablemos de tu casa. Vos tenés en tu casa, en el garaje de tu casa, tenés una tienda. Entonces usted me dice, esto es un local comercial. Lo vamos a valorar en cualquier cosa, 10 millones de pesos. Listo. Resulta de que tenés esa tienda por allá cada año, para cuestión de impuestos, yo voy sacando lo que es la depreciación, eso no es ningún desembolso de dinero. Entonces, cada año va perdiendo valor sistemáticamente, pero contablemente es donde nosotros estamos haciendo los registros. O sea, a los 21 años, contablemente, eso no te vale nada. Pero alguien te dice, venga, ¿usted por qué no me vende ese garaje, hermano, que yo lo necesito? Listo, yo se lo vendo. ¿Cuánto? Pues en ese entonces lo teníamos valorado hace 21 años, lo teníamos valorado en 10 millones de pesos. Ya hoy ese garaje puede valer 25 o 30 millones de pesos. Yo se lo vendo por el valor comercial, no por el valor contable, sino por el valor comercial. Entonces, eso serían, en este orden de ideas, sería como un ejemplo muy sencillito, ¿cierto? Cuando se tienen construcciones y edificaciones dedicadas a la producción y comercialización o que sirvan para desarrollar una actividad de comercio, el establecimiento de comercio, podríamos decir nosotros que ese activo debe de ser depreciable. Ojo, no son depreciables los animales ni los terrenos. ¿Por qué? Los semovientes, no sabemos, se compra un caballo y de un momento a otro iba a pasar la carretera y se lo llevó un bus. Ya usted ahí no me va a decir que tenía una vida útil de 20 años y a los 2 años lo mató un carro. No, eso es caspa. Los terrenos, como decimos y es conocido, los terrenos son del Estado. La construcción sí es la suya. Entonces, mire en un ejemplo muy sencillito. Van a ser, Cristian, ¿a dónde es que vivís? En Manizales. Listo, en Manizales. En una de esas lomas van a poner cualquier cosa, van a hacer una vía, digamos, principal. Pero para poder construir esa vía principal, tienen que tumbar tu casa. ¿Qué te va a decir el Estado? Mi viejo, nosotros necesitamos eso. Le compramos la construcción porque el terreno es mío. Entonces el Estado, toda la tierra colombiana, el piso es del Estado. Entonces por eso no se deprecia, ¿cierto? Ahí es donde las personas, y eso lo hemos visto pues hasta en las noticias, a la gente le compran el activo, no le compran el terreno, ¿cierto? Entonces te dicen, vea, nosotros necesitamos eso, y de una, él te lo va a comprar no por el valor comercial, sino por el valor catastral. Y ahí es donde viene la otra.
¿cuántos de nosotros para poder evadir impuestos decimos, no, es que mi casa vale 30 millones de pesos, catastralmente? Cuando te van a ir a encuestar para poder cobrarte en impuestos, se dice, no, esta casa está valorada en 30 millones de pesos. Pero cuando la vas a vender a nivel comercial, pues usted dice, bueno, es que mi casa vale 180, 200 millones de pesos. Ese es comercialmente. Y contablemente, pues ya tendríamos que mirar cuánto tiempo hace que la compraste, ¿cierto? Entonces, mire, el Estado de qué parte le va a comprar a usted, le va a cobrar los impuestos del catastro. Ahora bien, si va a pasar una obra significativa por ahí, no te van a dar 180 millones de pesos que pedís por ella, sino lo que dice el catastro. De las personas que hacen para poder evadir, ponen un precio pequeño, pero cuando el Estado necesita eso, se lo van a triplicar y el Estado le dice, no señor, yo le compro por lo que usted declaró. Esa es. Entonces, queda ahí como maluco uno ponerle un valor bajito. Y sí, cuénteme. Profe, y digamos que el dueño de la casa no acepte venderla, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, ya vemos qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá había un señor, estaban construyendo una de esas avenidas y el señor no se quería salir. Con toda la infraestructura ya habían comprado todos y quedó como una isla ahí. La fuerza pública le tocó sacarlo y de una vez, apenas lo sacaron, le sacaron las cositas, tumbaron la construcción. Es que el Estado reclama sus tierras. Entonces, ¿qué hacen ellos? Al reclamarlas, le dicen, bueno, si usted es capaz de tirarse su casa al hombro, quítemela de ahí que yo necesito el espacio. Entonces, ¿qué hace la gente? Venga, yo le vendo al Estado. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, cuando hay construcciones de alta envergadura, el Estado reclama y simplemente necesitamos nosotros darle, digamos, la viabilidad de esos proyectos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profe, qué pena, ahí me surgió otra duda. Entonces, cuando uno compra un lote, ¿eso ahí qué? Porque según lo que yo le digo a usted, ese lote no es de uno, pero uno compra el lote. Sí. Así Usted compra. Listo. Usted compró el lote. Entonces, compraste, digamos, en palabras coloquiales, compraste un activo. Usted ese lote lo puede tener ahí por 15 o 20 años sin construir nada. Y cuando lo va a vender, eso es lo que dicen los lotes de engorde, ¿cierto? ¿Qué sucede? Usted puede comercializar ese lote, pero si el Estado lo necesita, él te lo reclama. Esa es la más sencillita. Pero, profe, por el Estado siempre llega a un acuerdo ahí de como de indemnización. Sí. Ellos buscan la manera, pero si ya el dueño del lote, digamos, en ese momento se pone, que no quiere vender, automáticamente el Estado procede, porque por acá cerca, por la Concepción, esa Ruta del Sol, se dio muchos esos casos. Entonces ahí sí, Paila le tocó al señor que el Estado lo indemnizara para que pudiera dar desarrollo a la Ruta del Sol. Claro, pero sí llegan, por lo generalmente buscan acuerdo a que no haya afectado. Sí. Eso es. El punto de partida es el valor catastral y le dicen, venga, yo le voy a comprar a usted por el valor catastral. Entonces, no, pero es que han transcurrido algunos años, pongámosle un poquitico más. Entran a negociar y el Estado les compra el bien, porque eso lo tumban, pues o sea, no se puede tirar, a no ser de que sea una casa pues prefabricada, que la desbarató y se la llevó. Del resto, sí, que el Estado la tumbe, ¿qué más van a hacer? Entonces, esa es una de las situaciones que, por lo general, hablamos nosotros de la depreciación, ¿cierto? Hablamos siempre en términos contables. Y cuando hablamos en términos comerciales, serían otros términos, ¿cierto? Entonces, mire, en el caso del vehículo,
A los 6 años ya no vale nada, ya está depreciado en un 100%. Usted lo va a vender. Como ya no vale nada contablemente, entonces vea, el que quiera se lo lleva. No, venga, comercialmente ese carro vale tanto. Listo. Lo puedes vender. Y eso entra a la contabilidad como un mayor valor. Entonces, ese es otro manejo que se le daría a eso, ¿cierto? Entonces no es entrar a, porque ya contablemente no vale nada, se desecha. No. Ya entraríamos nosotros a trabajar con el valor comercial y ya para el Estado ya pagué los impuestos según la vida útil de esos activos. Ahí sí nos quedó claro, Cristian. Hanel. Sí, profe, muchas gracias. Interesante el tema, profe. Sinceramente no tenía conocimiento de que eso llegara hasta allá, pero uy, chévere el tema, profe. Lo felicito por eso. Gracias. Sí. Eso hoy día es así y lo vemos, es muy común. Mire, la Ruta del Sol. Aquí de pronto en Medellín, la línea del metro, por donde va el metro, eso, las casas que habían, él las compró todas, ¿cierto? Las compró el municipio. Y ahora están sacando unas ramificaciones a nivel de transporte. Entonces, ¿qué hacen? Que para subir a unos barrios tienen el metrocable. ¿Por dónde va el metrocable? Por ahí compraron también, porque esos son unas bases muy grandes y tienen, esa calle es despejada completamente, solamente para el tránsito del metrocable. Entonces, mire que el Estado entró a negociar con ellos y les compró sus viviendas para poder construir y seguir adelante. No es un tema muy bacano, pero ahí nos complicaríamos mucho nosotros entrando a depreciar, a registrar depreciaciones, a mostrar en una tabla cómo los beneficios tributarios que nosotros tenemos con respecto a la depreciación, los desgastes que se van haciendo, toda esta carreta, ¿cierto? Pero ese es otro tema y es a un nivel poquitico más alto. Entonces aquí no se trata como de complicarlo, sino de que ustedes tengan unas bases contables sencillas, ¿cierto? Ever, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? De pronto, ¿usted nos podría de pronto mostrar un ejemplo o algo de referente a cómo sería más o menos el ejercicio? Dame un segundito, del que tenemos en este momentico. Sí, del que se va a hacer esta semana. Listo. Venga, yo le comparto por aquí y de aquí mismo lo sacamos. Déjeme que esto me cargue y se los compartimos. Entonces, ¿de qué se trata? De nosotros en el momento mismo que llegamos aquí a este listado, tenemos, por ejemplo, le dice cuentas por cobrar. Eso es una cuenta de activo, pasivo o de patrimonio. Cuentas por cobrar. Eso es lo que le deben a la empresa. Pasivo. No, mija. Patrimonio. Es por pagar. Creo. Todo lo que es por pagar es un pasivo. Todo lo que es por cobrar es un activo. Entonces, cuentas por cobrar. Y ahora hablábamos nosotros de los activos corrientes. Entonces, cuentas por cobrar. Listo, es un activo. Lo llevo a los activos. ¿Qué otro activo tenemos? Por aquí, caja. Es una cuenta de activos y es un activo corriente porque se puede convertir muy rápidamente en efectivo, ¿cierto? Tenemos bancos. Mire que estoy separando las cuentas que van a los activos corrientes, ¿cierto? Ahora, luego de tener ya ese grupito de los activos, voy a armar lo de los pasivos. Entonces empiezo a buscar cuáles pertenecen a los pasivos.
y por aquí me encuentro obligaciones bancarias a largo plazo. Eso es un pasivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos obligaciones bancarias. Tenemos pasivos acumulados. Y del patrimonio tenemos nosotros la reserva legal y tenemos de igual manera el capital suscrito y pagado. Entonces, mire, en ese orden de ideas, denme un segundito, yo les oriento un poquitico mejor. Hasta ahí, ¿sí me entendió la idea? Sí, profe. Y entonces los negativos, ¿cómo funcionarían? Eso es. Entonces, por ejemplo, usted tiene maquinaria y equipo. Busquemos maquinaria y equipo y lo tengo por aquí de cuarto. Maquinaria y equipos. 3.470.460. Debajo de maquinaria y equipos voy a colocar la depreciación acumulada, maquinaria y equipos, menos 1.983.120. Cuando usted está sacando la sumatoria, entonces usted sumaría todo lo que serían los activos corrientes. Caja, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar. Listo, tenemos ahí nosotros un grupo. Ahora, no corrientes, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo. Debajo de maquinaria y equipo le colocamos la depreciación acumulada. Entonces, mire, al sacar la sumatoria, estaríamos nosotros buscando la ecuación contable, que serían activos es igual a pasivo más el patrimonio, ¿cierto? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Es simplemente nosotros separar lo que serían las cuentas que nosotros manejamos de activos y de igual manera las de pasivos y la del patrimonio. Entonces, ya ahí con eso buscamos nosotros la ecuación contable. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Teniendo en cuenta de que no hay más preguntas por parte de los asistentes, le vamos a dar por finalizado al cuarto encuentro sincrónico de fundamentos de contabilidad. Jóvenes, que tengan una feliz noche y una muy buena semana.